Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. El pueblo de Dios, 16 y 17 de junio. Saludos amigos, amigas, en este nuevo fin de semana del tiempo ordinario en el que seguimos de cerca el Evangelio de San Marcos en la lectura continua de cada domingo. El Evangelio de San Marcos, como nosotros sabemos, es el Evangelio más antiguo. Y es el que, según los expertos, sirvió también de base para otros evangelistas que hicieron también su versión de los hechos con sus características particulares, Mateo, Lucas y Juan. En San Marcos, sin embargo, encontramos algunos detalles de la narración que nos remiten al mismo Jesús de Nazaret. Sabemos que San Marcos nos va presentando a este Jesús de Nazaret, predicador ambulante y sanador por medio de los milagros en favor de la salud de la gente. Es la primera imagen, la primera experiencia de Cristo narrada por un cercano apóstol, discípulo, la que nos narra este Evangelio de Marcos. Y allí encontramos un detalle muy interesante. Las parábolas tienen su lugar muy especial en el Evangelio de Marcos. Las parábolas que sobre todo son para explicar varios elementos del reino de Dios. Y por lo tanto, pues, podemos nosotros sacar una conclusión. El tema del reino de Dios y las parábolas para tratar de explicarlo, de hacerlo llegar a la gente, están en la raíz del mensaje de Jesús y del cristianismo. Los otros evangelistas recogen muchísimas cosas del Evangelio de Marcos. Las mismas parábolas están explicadas y ampliadas en los otros evangelios. Y hay también una parábola propia de San Marcos que solo la encontramos en este capítulo, en el capítulo 4, en el cual hoy se toma la lectura del domingo. Y es la parábola que habla del reino de Dios como una pequeñísima semilla de mostaza, y habla también del reino de Dios como una realidad misteriosa que, así como las plantas, va creciendo de noche, aunque los mismos campesinos que han sembrado, que cuidan los campos, etc., no sepan cómo crece y cómo se difunde. Unas características, pues, de esta parábola de la planta que crece de noche y sin que nos demos cuenta, y que encima de eso, pues, es algo muy pequeño, que después, por supuesto, se desarrollará ampliamente. Eso es lo que hoy nos dice el Evangelio de San Marcos para hablarnos de ese mensaje central de Jesús, que es el anuncio del reino de Dios. Y para reflexionar un poquito y situarnos sobre lo que es el reino de Dios, quisiera leer y comentar brevemente
un par de números de la exhortación apostólica La alegría del Evangelio del Papa Francisco, que en el número 180 y 181 nos habla explícitamente de el reino de Dios. Y digamos, esto está en el centro del mensaje de Jesús. La misma Iglesia, nosotros, la institución Iglesia Católica, que comenzó con los apóstoles y que tiene 2000 años de historia, nos aclaró el Concilio Vaticano II que está al servicio del reino y no puede identificarse con el mismo. El reino es una realidad que trasciende a la Iglesia, que está más allá. Sus confines, sus características no las encontramos única y exclusivamente en la Iglesia Católica, por supuesto. El reino de Dios está difuminado y está creciendo en todas partes del mundo, aunque muchas veces no nos demos cuenta exactamente cómo. A eso se refiere la parábola que hoy reflexionaremos en la Eucaristía. Y voy a lo que dice el Papa Francisco entonces sobre el tema del reino de Dios. Evangelii Gaudium o la alegría del Evangelio número 180. Nos dice Francisco, el Papa: leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a unos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones solo tendentes a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios, nos dice el Papa Francisco. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamen que está llegando el reino de los cielos. Hasta ahí este número 180 de este documento programático del Papa Francisco de cara a la Iglesia a estos inicios del siglo XXI, que nos vuelve a recordar lo esencial del mensaje de Jesús. Y hay una idea principal que me parece puede resumir bien este número 180. El reino de Dios que Jesús anuncia no es única y exclusivamente una realidad espiritual interior de la persona, sino tiene una consecuencia social. Nos dice el Papa que queda por demás claro que la propuesta del Evangelio, es decir, esta propuesta de anunciar y de hacer presente el reino de Dios, no es sólo la de una relación personal con Dios. Hay propuestas religiosas en el mundo que van tendientes únicamente a que la persona, el individuo, entre en relación con Dios personalmente, logre un estado de paz, de serenidad interior, de tranquilidad de espíritu, que no siempre tendrá unas consecuencias sociales y unas consecuencias de transformación de la realidad circundante. Fíjense que una característica de este anuncio del reino de Dios es que
Cierto, está dentro de nosotros. Dios reina en el corazón de cada creyente. El reino de Dios está dentro de ustedes, ha dicho Jesús, y eso puede interpretarse también como está dentro en el corazón. Ok, hay que reconocerlo allí, hay que saber que Dios reina, que Dios está en lo más hondo del corazón. Pero la segunda parte es, no nos quedamos allí. La propuesta del Evangelio no está orientada a una mera relación personal, individual con Dios, sino tiene consecuencias sociales. No se trata nada más de una actitud individual y personal, se trata de algo social. El reino de Dios del que nos habla el Evangelio de San Marcos en este domingo y del que nos habla el Papa Francisco en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, no es pues una mera realidad interior espiritual. No es nada más un Dios reina en mi corazón y me ayuda pues a tener alguna actitud de caridad o de servicio o de atención a aquellas personas que están en torno a mí. Es cierto, esa es una primera dimensión, pero el reino de Dios tiene también una dimensión social. Es cierto también que no puede identificarse claramente ni con la estructura de la iglesia ni con cualquier otra estructura en el mundo. Está más allá. Es un ideal tan grande que ni la iglesia, ni ninguna religión, ni ningún logro de esta historia puede agotar lo que significa el reino de Dios. Está mucho más allá. Pero ven ustedes, no es ni algo meramente individual, personal, ni es tampoco una nueva estructura. No se identifica con un reino, con un rey y con una circunstancia y una estructura social y política en el mundo. Tiene ambas dimensiones. El reino de Dios un poco es un misterio. Y nos dice el Papa Francisco, en la medida en que Él, Dios, logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, justicia, paz y dignidad para todos. Una definición o una explicación muy interesante, muy bonita del reino de Dios de boca del Papa Francisco. Comienza en el interior del corazón. Es en el interior del corazón donde la persona se siente acogida, amada por Dios. Pero eso tiene necesariamente una proyección hacia afuera. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, en lo interior del corazón y en la comunidad cristiana, la vida social cambiará. Fíjense ustedes qué ideal más grande y más hermoso. Tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Es por eso también que en la reflexión teológica de la América Latina de los últimos 50 años, después del concilio, se insistió bastante en instaurar el reino de Dios. En nuestra América Latina, con tantas desigualdades, con tanta injusticia social, en nuestra América Latina, por una parte, con tantas riquezas naturales, acabamos de celebrar hace unos días el Día del Medio Ambiente, cuánto tenemos en América Latina, aún en riquezas de la naturaleza. Sin embargo, sigue siendo un continente marcado por la exclusión, la pobreza, y sigue siendo marcado por altos niveles de miseria y de pobreza extrema. Y aquí precisamente es donde también un continente que al mismo tiempo se llama cristiano católico o cristiano evangélico en una buena dimensión actualmente, es necesario también que el reino de Dios que anunciamos
tenga consecuencias sociales, llegue a impregnar mejor y llegue a cambiar las estructuras de pecado, llegue a transformar la realidad social. Eso lo insistió mucho la reflexión teológica en América Latina en los últimos 50 años y se le llamó teología de la liberación. A veces denigrada, a veces criticada y por lo tanto sometida a sospechas por muchos, pero que por otra parte tiene un gran valor, y es ese el valor de recordarnos que el reino de Dios, que el proyecto de Jesús no tiene nada más una dimensión íntima, personal, espiritual, sino también social. Y continúo con lo que nos dice el Papa Francisco en el número 181. El reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda aquel principio de discernimiento que Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo. Todos los hombres y todo el hombre. Sabemos que la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta personal y social del hombre. Eso, en palabras de Pablo VI, en una exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio de 1975. Pablo VI, en 1965, ya hablaba de aquella maravilla. Se trata del criterio de universalidad propio de la dinámica del Evangelio, ya que el Padre desea que todos los hombres se salven y su plan de salvación consiste en recapitular todas las cosas del cielo y de la tierra bajo un solo jefe, que es Cristo, según la carta a los Efesios 1:10. El mandato es: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, porque toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana, nos dice el Papa Francisco. De manera que la misión de anuncio de la buena nueva de Jesucristo, el reino de Dios, tiene un destino universal. Su mandato de caridad abraza a todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño. La verdadera esperanza cristiana que busca el reino de Dios siempre genera historia. Todo este número 181 de la exhortación apostólica del Papa Francisco pues subraya esta dimensión social del mensaje del Evangelio. El ser humano no es nada más un alma espiritual. El ser humano es un cuerpo, es una inteligencia. El ser humano es una cultura y una capacidad de relación con los demás que le lleva también a crear relaciones políticas, a transformar los bienes de la naturaleza, a crear riqueza y por lo tanto también la economía. O sea, todas las dimensiones de la vida humana, no solamente la dimensión personal, espiritual, de caridad, de relación interpersonal, sino también la dimensión social, la transformación de las estructuras, de la cultura. Nuestras culturas son los modos de relacionarnos entre nosotros mismos, con la naturaleza y con el Ser Supremo. Cada grupo humano, cada nación, cada etnia tiene un poco su cultura, que es como maneja todas estas cosas. El anuncio del reino de Dios debería impregnar todos y cada uno de estos aspectos de la existencia humana. No se trata, por lo tanto, solamente de
una dimensión interna y personal. Lo que Pablo VI decía, la evangelización debe llegar a todos los hombres y a todo el hombre. Si hubiese escrito en nuestro tiempo, diría también a todos los hombres y mujeres. Nada de lo que es profundamente humano puede resultar extraño. Después de comentar pues estos textos del Papa Francisco con respecto al reino, volvamos a la parábola del Evangelio de Marcos que hoy se nos ha presentado, que escucharemos en el Evangelio de la Misa. Esta parábola que habla del reino como una realidad que va creciendo y una realidad pequeña. Cuando pensamos en el reino de Dios con esas dimensiones que nos las presenta el Papa Francisco, decimos, ¡qué grande es esto! Se trata de que el amor de Dios, su misericordia, su justicia, impregnen el mundo entero, todos los sistemas económicos, las culturas de diversa índole, la vida política, la vida social, la interrelación entre las personas, y por lo tanto que el mundo entero sea un ambiente de paz, de justicia, de dignidad para todos, de solidaridad, de armonía con la naturaleza, de explotación racional de la naturaleza y no de destrucción de la misma. Un ideal muy grande, ¿sí o no? El reino de Dios siempre nos plantea esto. Es una realidad muy grande. Sin embargo, ese ideal se topa con lo que nosotros constatamos en la realidad de cada día. Miseria, injusticia, pobreza, abandono, pecado, muerte. Y allí es donde juega un papel esta hermosa parábola de Jesús del Evangelio de Marcos. Tengan confianza, tengan esperanza, porque el reino de Dios es ya una planta que va creciendo, que no depende de nosotros su crecimiento. De nosotros depende crear las condiciones, pero la planta tiene fuerza por sí misma. El campesino sabe muy bien que no puede hacer crecer una plantita jalándola de las primeras hojitas que resultan, simplemente la va a desarraigar, le quita las raíces y la mata. La planta tiene su fuerza, tiene su potencia y hay que esperar que crezca. Eso sí, hay que echarle agua, hay que quitar del alrededor las malas hierbas, hay que ponerle un poco de abono, hay que ver que tenga suficiente luz y humedad. En fin, el campesino sabe muy bien que ha de cuidar la planta, pero sabe muy bien que la cosecha última y el crecimiento de las plantas y el fruto no depende de él. Fíjense que eso es también muy interesante en las parábolas de Jesús que hablan del reino de Dios. Es una realidad que es de Dios, es su reino y va creciendo y tenemos que tener confianza, aunque nos topemos con tanta realidad del antirreino, del reino del mal, del reino del pecado. Tenemos que tener confianza en que el reino de Dios va creciendo. Y luego, aunque ahora es algo muy pequeño, la semilla de mostaza es la más pequeña que existe dentro de todas las semillas, pero luego se convierte en un arbusto tan grande que llegan a anidar allí los pájaros del cielo, dice. La semilla de mostaza tiene pues una relación directa con este mensaje del reino de Dios porque nos habla de una realidad pequeña, de una realidad escondida, pero destinada a crecer con toda certeza y toda seguridad. Jesús, con estas parábolas que hablan de los pequeños y digamos, discretos comienzos del reino de Dios, nos invita a la esperanza. Que no dejemos de soñar con un mundo mejor,
con un mundo digno, justo, en paz, reconciliado, etc. Que no dejemos de soñar con ese ideal del reino de Dios, pero que al mismo tiempo jamás nos desanimemos al ver que no crece o que parece ser alguna cosa muy pequeña e insignificante, o que se queda nada más en lo interior del corazón, o qué sé yo, cualquier otro problema. El reino de Dios es una realidad destinada al crecimiento y a los frutos. En esa línea va hoy la primera lectura del profeta Ezequiel, que habla también de unos árboles de cedro muy grandes y muy imponentes. El cedro, esa madera preciosa, tan codiciada, tan cara, tan buena, tan duradera, y que nos habla ese profeta de cómo se reforestará una región en la montaña que probablemente había perdido ya los árboles, con siembras de cedro, que sin duda también durarán en crecer. Los cedros no crecen de la noche a la mañana, ni en 15 días, ni en 4 meses. Los cedros tardan en crecer, pero así también después duran. Dicen que esa madera de los cedros ha llegado a durar hasta casi 2000 años. En la Sagrada Escritura se habla de los cedros del Líbano. Ya se ve que antiguamente aquellas regiones eran también unas regiones boscosas. Desafortunadamente fueron regiones completamente despojadas de su riqueza natural y ahora se han convertido prácticamente en desiertos. Pero en un tiempo fueron bosques de cedros del Líbano. Y esa imagen que seguramente conoció el profeta nos la transmite a nosotros ahora también para tratar de fortalecer y de animar nuestra esperanza frente a esta realidad. El reino de Dios ha comenzado, ha iniciado ya, está dentro de nosotros. Pero seamos conscientes, es una realidad que es un don de Dios que no depende de nuestro esfuerzo instaurarlo. Pero tenemos que tener esperanza y tenemos que poder hacer diariamente las pequeñas cosas que podemos hacer. En nuestra Guatemala hace unos días se ha vivido también la tremenda tragedia de las erupciones del volcán de fuego, que han provocado también mucha solidaridad. Ojalá que esa solidaridad y esa ayuda a los damnificados se mantenga y sea constante para que las condiciones de vida en nuestro país mejoren y se acerquen más a lo que Dios quiere, el reino de Dios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.